ya nos hemos presentado, así, sí, ¿vale? Como ha dicho Neus, nosotros llevamos 28 años trabajando en entrevista motivacional y hemos creado la entrevista motivacional, nació en Estados Unidos y también uno de los padres de la entrevista motivacional es en Inglaterra, y todo el material estaba en inglés y nosotros creamos un grupo hispanohablante para traducir y para unirnos y para conversar en la entrevista motivacional. Es este grupo que se llama GTM, Grupo en Español de Trabajo en Entrevista Motivacional, que el que tenga interés se puede adherir, es gratuito. Nos podéis seguir en la página web, pero también nos podéis seguir en las redes, en Instagram. Tenemos un Instagram que también está muy activo, que es @gmotivacional, el que use el Instagram, y también ahí vais teniendo información si os interesa pues el conocer y seguir un poco las formaciones, que algunas se hacen online, y si no, pues si algún día nos invitáis, nos hacemos ahí un taller entero de entrevista motivacional, ya que nos estáis tratando también en Cuba. Pues dicho esto, explicaros un poco. ¿Puedes ir pasando, Neus? Sí. ¿Sí? ¿De dónde salió la entrevista motivacional? Pues fijaros, apareció porque hay una idea que ya hay evidencia de que las intervenciones más confrontativas con los pacientes adictos, con los pacientes con dependencia del alcohol, producía una tasa de recaídas y recaídas más precoces que si no interveníamos. A veces ser muy confrontativo y decir a la gente no debes beber, no debes beber, no debes beber, hacía que la gente se angustiara y bebiera más, y recayera más. Entonces estos autores, que son dos psicólogos, Bill Miller y Steve Rollnick, cuestionaron este modelo más tradicional y más confrontativo y crearon la entrevista motivacional para el tratamiento de las adicciones. A día de hoy, esto pasó en los años 90, y a día de hoy hay más de 2.000 estudios ya controlados demostrando la eficacia de la entrevista motivacional. Hay estudios sobre estudios, metaanálisis, hay más de 120.000 citaciones en el Google Scholar al año, nuevos ámbitos de aplicación de interés y formación en múltiples lugares y en múltiples lenguas de entrevista motivacional. Vamos a ir rápido. Pero al final, todos estos estudios lo que demuestran es que tratar a la gente con entrevista motivacional, tratar a las personas con adicciones, a las personas con alcoholismo con entrevista motivacional, lo que hace es que el paciente incrementar la retención al tratamiento. Es decir, que si tú ves un día un paciente, el paciente vuelva el otro día a tratamiento. No sé si os pasa a vosotros, pero nosotros vemos un día a un paciente, lo citamos para otro día y el paciente no viene a la visita porque está tomando alcohol en otro sitio y porque dice, no, eso no me interesa. Pues si trabajábamos con entrevista motivacional, teníamos más retención. Pero no solo teníamos más retención, sino además el paciente cumplía más lo que habíamos pactado. Había más adherencia al tratamiento. No solo venía a vernos, sino que, también muy importante, porque si viene a vernos y sigue bebiendo, pues tampoco nos ayuda mucho, sino que venía a vernos y pues además empezaba a cumplir los pactos que habíamos hecho. Y otra cosa que también es importante, encima, pues nosotros nos empezábamos a animar más y también estábamos como más motivados a tratar a la gente cuando trabajábamos con entrevista motivacional, porque a veces reñir a la persona constantemente, tú no debes hacer eso, tú no me haces caso, tú debes cumplir lo que te digo, al final es muy cansado también. No nos gusta ser tan autoritarios porque es más como una pelea de boxeo, y nosotros nos decimos en entrevista motivacional, preferimos bailar con el paciente que no pelearnos con él, aunque muchas veces las peleas las podíais ganar, pero a veces nos cansa menos bailar. Pues eso sería un poco la idea, donde hay más evidencia que la entrevista motivacional es una manera de trabajar muy efectiva, es en el alcoholismo. Ahí tenéis un poco, es más efectivo que solo el consejo, la no intervención, sobre todo cuando se utiliza entrevista motivacional al principio del tratamiento, cuando el paciente
está ahí bebiendo y no tiene claro, te dice sí, no quiero beber, pero a la vez quiere seguir bebiendo, pues ahí cuando empiezas a trabajar con la entrevista motivacional es mucho más efectivo. Y también cuando utilizas la entrevista motivacional juntamente con lo que estás haciendo, aunque tengas otros abordajes, como ahí Santa ha explicado, yo trabajo así. Vale, pues si añades la entrevista motivacional, cuando se suman dos abordajes, el profesor también nos decía, yo trabajo de esta manera y me va bien. Si cuando se suma la entrevista motivacional ahí, pues esto es mucho más efectivo. ¿Vale? ¿Y de dónde viene la entrevista motivacional? Pues sale de ahí, de la psicología cognitivo-conductual, también de la psicoterapia humanista de Carl Rogers y también de la teoría transteorética del cambio de Prochaska y Di Clemente. Voy a ir rápido, porque sé que tenemos el tiempo. De la psicología cognitivo-conductual, sobre todo, es que es una entrevista, la entrevista motivacional que está semiestructurada, que tiene unas partes y tiene unas tareas que tenemos que hacer y además algunos de los ejercicios. Pues yo que sé, el balance diseccional, la visualización, la negociación de un plan de acción, se trabaja mucho sobre estas técnicas que vienen de la psicología cognitivo-conductual. De la psicoterapia humanista de Carl Rogers, que nos gusta mucho esta idea de tratar de la terapia centrada en la persona, que nos centramos en la persona y también porque vamos a trabajar una cosa muy importante y muy importante para Carl Rogers, que era la empatía. Vamos a trabajar mucho la empatía cuando trabajamos con entrevista motivacional. La cordialidad no posesiva, fijaros que es una cosa muy interesante también que nos decía Carl Rogers. Decía, la medicina a veces es muy jerárquica. Yo soy el jefe, soy el que manda, soy el que sé y el paciente está debajo y es el que debe. Viene porque no sabe lo que tiene que hacer, viene y nosotros es jerárquica. Y Carl Rogers decía, no, vamos a estar al lado, cada uno con lo suyo. Yo sé mucha teoría, pero tú sabes práctica porque tú eres experto en tu vida. El paciente sabe de su vida. Nosotros sabemos de medicina, de psiquiatría, de psicología, pero el experto en la vida es el paciente. Ahí estaba. Muy importante la entrevista motivacional. Y luego una cosa importante también, de creernos lo que hacemos. Ahí, no hacer un como si, que ahí estaba diciendo Santa, hay que creerse, hay que humanizarse, hay que creerse lo que uno está haciendo. Pues esto viene también de Carl Rogers. Y también de una teoría, de la teoría del cambio de Prochaska y Di Clemente, que también eran dos psicólogos que trabajaron las fases del cambio. ¿Por qué fases pasaba la gente que quería cambiar? Ellos hicieron un estudio muy largo y muy amplio, estos dos psicólogos, Prochaska y Di Clemente, con 2.000 pacientes que estaban dejando de fumar, habían dejado de fumar, estaban con tabaquismo y estudiaron todos estos pacientes. Se llama transteorética porque daba igual qué tratamiento dieras tú al paciente, que les daba igual que los ponían en el estudio. Y miraron qué fases pasaban y ahí definieron unas fases. Primero uno está precontemplativo. Yo no tengo que dejar de fumar porque si mi padre fumó 3 cajetillas y vivió hasta los 104 años, ¿por qué tengo que dejar de fumar? No tengo problema, no voy a dejar de fumar. Una fase. Luego la fase contemplativa. Es verdad que el tabaco es malo, pero yo necesito fumar. Yo tengo nervios, el tabaco me ayuda, sí que sé que es malo, sí que es verdad que me cuesta dinero. Ahí había como una balanza, y había como 2 fases de la balanza, y era la frase contemplativa, luego preparado para la acción. No me digas nada, sé que tengo que dejar de fumar, pero no dejo de fumar. Pero ahí era una fase importante porque había algunos pasos, la gente decía, bueno, voy a cambiar de marca de tabaco, o no voy a comprar. Voy a disminuir, no voy a fumar en la casa. Hacías como, seguías fumando, pero hacías pequeños pases y luego ya pues dejar de fumar. Y también, claro, ellos decían, es muy importante que uno deje de fumar, pero aún es más importante que se mantenga sin fumar. ¿Y qué dijeron estos autores? Que después del mantenimiento había otra fase que se nos olvidaba, que era la fase de la recaída. Y era parte del proceso. Porque esto no era un proceso lineal, sino era como una rueda que el paciente iba pasando fases.
Y muy interesante, nos dijeron, de media, ¿cuántas vueltas a la rueda del cambio hacían estos pacientes fumadores antes de una remisión estable? ¿Qué dirían ustedes de media? ¿Cuántas vueltas antes de dejar de fumar del todo para siempre? ¿2? 4 más. 7 vueltas. Y esto, Santa, era una media. Es decir, había gente que daba 20 vueltas y gente que daba 2, pero de media era 7. Nosotros, cuando un paciente recae muchas veces, no, en el equipo, este paciente otra vez. ¿Cuántas veces? 5. Bueno, vamos bien, vamos por debajo de la media, ¿no? Así nos animamos, ¿no? Es una manera también importante de animarse, ¿no? De decir, vale, no pasa nada, 6 veces, bueno, 8 veces, bueno, un poco por encima de la media, pero no está tan mal, Así tenemos ganas de seguir trabajando porque nunca sabemos qué vuelta el paciente va a dejar de fumar. Bueno, pues entonces, a partir de eso, a partir de estas 3 patas, apareció la entrevista motivacional, que es esto, este abordaje terapéutico centrado en la persona que permite explorar e intenta resolver las ambivalencias habituales que acompañan los procesos de cambio. Como sabíamos que el cambio no es inmediato y tiene un proceso, y en el proceso está esta fase de balanza, que era la ambivalencia. Tú cuando veas que voy muy rápido, si quieres añadir, pero yo es para no... Para no... Luego también por eso. ¿Sí? Vale. Pues la ambivalencia, la entrevista motivacional nació pensando en estas etapas del cambio y diciendo, bueno, es verdad que nuestros pacientes quieren y no quieren a la vez. ¿Os parece que pasa con los pacientes? Vienen a tratamiento pero luego siguen bebiendo, dicen que quieren dejar de tomar alcohol pero luego vuelven a tomar. Esto lo veíamos mucho, ¿no? Que la persona quería y no quería a la vez. Y esto es lo que ellos llamaron ambivalencia, este estado mental en que una persona tiene sentimientos contrapuestos en relación a alguna cosa. ¿Sí? ¿Se entiende la ambivalencia? Vale. ¿Y qué les parece? ¿Esta fase de ambivalencia es una fase buena? ¿Es mala? ¿Qué dirían que es? ¿Es? Le decía que es una etapa de conflicto, de crisis, y toda crisis hay postulados o enunciados o pensamientos contradictorios que dan lugar a un avance. Una vez que definamos el camino a seguir, el pensamiento, la conducta a seguir. Pues eso, es una fase, no es ni buena ni mala, es habitual y tiene una utilidad, pues sí, estás en un momento de crisis, es un momento de decir, no estás precontemplativo, a mí no me pasa nada, vale, yo sé que es malo, pero no puedo, me cuesta, oye, eso que es malo, pero ahora no es el momento, quiero seguir fumando, o la vida está dura, tengo que beber, o mis amigos beben, es como un momento de crisis, pero que tú ya te das cuenta que tendrías que hacerlo. Pues ahí tenemos la ambivalencia. Este sería un poco la imagen de la ambivalencia, porque claro, es un momento de crisis, y lo decían muy bien, es un momento de crisis que nos sirve para decir hay que hacer algo, pero ¿qué pasa? ¿Dónde va este señor? Ni para adelante ni para atrás. ¿Se va a mover este señor? No va a ninguna parte. ¿Qué pasa a veces con nuestros pacientes? Que no se mueven, que siguen igual, que nos desaniman a los jóvenes. Otra vez, este señor, otra vez está, no, es como, otra vez, tengo que hablar con él, pero si ya le dije todo lo que le tenía que decir y no ha servido, ¿no? Es este momento de que, claro, y además esta a veces, además hemos dicho que no es ni buena ni mala, pero ¿qué nos pasa? Que nos enfada, Nos crea ansiedad. El sentimiento incluso de impotencia. Claro. Incluso muchas emociones encontradas ahí porque realmente está la contradicción. Ahí había mucha contradicción y a nosotros como terapeutas nos enfadaba, nos ponía de mal humor y no nos dejaba avanzar y el señor no iba a ninguna parte. Entonces ahí es cuando pensaron, hay que crear una manera de trabajar con esta ambivalencia. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque queremos que avance el paciente, no queremos que se quede ahí, queremos realmente que avance. Y ahí es cuando se creó la entrevista.
Sí, además pensaba que crea mucha frustración en el profesional. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante, yo creo que estaremos de acuerdo, que nuestra profesión es muy bonita, todos queremos ayudar a las otras personas a cambiar, porque si no ya no nos ponemos ni a ser psicólogos, ni trabajadores sociales, ni psiquiatras. Sin embargo, esto entra en contradicción con la falta de instrumentos y con la poca capacidad a veces que sentimos para ayudar, y esto crea frustración. Para mí es muy importante ayudar y en cambio no sé cómo, ¿eh? Y entonces esto es muy desesperante. Por esto, cuando conocimos la entrevista motivacional, pudimos bajar un poco este listón, ¿no? Y verlo desde otra perspectiva, más amable, más humana, menos autoexigente. Pusimos la exigencia en aprender la técnica para poder trabajar mejor con las personas a las que ayudamos. Y además desde la importancia que le damos a la relación. Como decía Marcel, no es una relación desequilibrada ni jerárquica donde yo soy el profesional y te voy a decir lo que debes hacer, sino que te voy a acompañar, pero como un guía, ¿no? Cuando vamos a visitar un museo, qué bien, ¿no? Que vamos con un guía y nos pregunta, ¿tú qué quieres ver? ¿Qué te interesa más, ¿no? del museo, los valores? Y esto, a la vez que nos bajaba la exigencia, también a nosotros nos proporcionaba mucha más seguridad, ¿eh? Y por eso creemos realmente que trabajar con la entrevista motivacional no solo es bueno para los pacientes, sino también para nosotros, que también nos debemos cuidar, porque normalmente los acompañamos durante años. Si no es a una misma persona, va a ser a muchas personas, ¿eh? Y si no nos cuidamos nosotros y podemos estar a su lado, va a ser un poco difícil. Vale, pues ahí tenemos la ambivalencia y lo que tenemos que aprender cómo tratamos la ambivalencia. Y resulta que en esta balanza de la ambivalencia, que tenemos motivos para hacer una cosa a la vez que tenemos motivos para no hacerla, tenemos motivos para fumar y motivos para no fumar, motivos para beber y motivos para no, pues para beber porque lo hacen mis amigos, porque estoy mal, porque no tengo nada que hacer, motivos para no beber, mi familia, el dinero, muchos motivos, y están ahí, no nos movemos de ahí. ¿Cómo lo tratamos? Pues resulta que la gente que empezó a estudiar eso vio una cosa muy curiosa, que es que cuando a la persona ambivalente le decíamos en esta balanza lo que tiene que hacer, poníamos ahí, tú tienes, es malo beber, es malo fumar, él equilibraba la balanza y empezaba, sí es malo, pero yo lo necesito, sí es malo, pero ahora empezaba a poner piedras en el otro lado de la balanza. Entonces, decirle al paciente lo que tenía que hacer cuando él estaba ambivalente generaba lo contrario que queríamos, que es que él se tuviera que defender y tuviera que dar argumentos a favor de no cambiar. ¿No? ¿Vale? Entonces, un poco la idea es que los argumentos para cambiar los tenía que dar el paciente y no nosotros. Ahí. Y se dieron cuenta de eso y ahí apareció la entrevista motivacional. Un poco. Generalmente las personas se van a convencer más por las razones que descubren ellas mismas o tienen ellas mismas que no por lo que nosotros les vamos a decir. Claro, esto es muy difícil, no era tan fácil, aunque esto estaba dicho de hacía muchos siglos, por este filósofo matemático, pero ponerlo también en nuestro día a día y en el trabajo con las personas. Sí, es que es así. Nosotros a veces vamos a trabajar con algún caso grave y decimos, vamos a no hacer el ridículo que hacen los americanos, porque ya hemos visto el vídeo muchas veces. Porque claro, ¿qué pasa? A veces, aunque tengamos muchos acorazados, decimos a la gente lo que tiene que hacer, pero sin mirar quién tenemos delante, ¿no? Y esta era un poco la idea, ¿no? De primero conocer a la persona que tienes delante, ¿no? Pregúntale tú dónde estás, tú qué necesitas, tú quién eres, ¿no? No puedes ir, ¿no? Yo te voy a decir lo que tienes que hacer y punto, porque además yo mando y además yo tengo muchos acorazados, da igual. Pues eso era un poco la idea, ¿no? Que está detrás de la entrevista motivacional, en esa idea de, bueno, primero
Vamos, siéntate y cuéntame, porque si no, no podemos. Y a veces tenemos tanta prisa, tanto trabajo, tantas cosas que hacer que se nos olvida esta parte de siéntate y cuéntame quién eres y de dónde vienes y ver a la persona. Por eso yo creo que nos queda, porque nos decimos eso, a ver que no hagamos el ridículo como hicieron los americanos, no, con este caso. Vamos a dejarlos hablar antes, porque ya venimos con el protocolo, con todo, ¿no? Y ya vamos, le vamos a decir, vamos a hacer, y a esta familia la tenemos que poner, y bueno, a ver, un poco de calma, sería un poco esta la idea. Pues con esta idea, que ya os hemos contado de dónde viene la entrevista motivacional, pues cómo se explica la entrevista motivacional un poco, tiene estas partes. La parte del espíritu, que ahora contará Neus, que si no yo acaparo el micro, a mí sí que me gusta, esto lo tengo ahí. Las técnicas y un poco los procesos y nada, un poco para daros esta idea de dónde sale y qué partes tiene, y luego ya pues animaros a seguirnos en nuestra página web o leer los artículos o en el Instagram seguirnos. ¿Explicas un poco el espíritu? Sí, gracias, Marcel. No acaparar, es que es una apasionada de la entrevista motivacional. Somos unas apasionadas de la entrevista motivacional y realmente algo que no hemos dicho también en relación a los grupos y a nuestro trabajo, qué importante es ir bien acompañados, porque sí que hemos hecho una pequeña pincelada del trabajo multidisciplinar, que además ahora hablaremos también todos en grupo, por lo que tengo entendido, pero la importancia también de la coterapia, de ir bien acompañados, porque es verdad que los pacientes a veces son complicados, las familias o los grupos, y la entrevista motivacional nos da un poco hay toda esta parte más filosófica de poder ver un poco por qué trabajamos desde esta perspectiva. Entonces estos serían los componentes de la entrevista motivacional: la colaboración, la aceptación, la evocación y la compasión. La colaboración hace más referencia pues al hecho de hacer equipo con el paciente. No tanto, ¿no?, de darle las consignas para cambiar o lo que debe hacer, como los americanos, sino pues nos vamos a sentar, darle importancia a sus ideas, a conocerlo bien, en definitiva, y que nos sienta a su lado, que estamos acompañándole en el proceso y que lo escuchamos sobre todo. Va a ser una reunión de expertos. Nosotros expertos y el paciente también. Que no es fácil, el paciente a veces dice, no, usted es el experto, usted es el experto. No, aquí hay dos. Aunque no le guste, hay dos. Yo soy experto en muchas cosas, he trabajado, he estudiado mucho, pero tú también tienes que ser experto en tu familia, en tu casa, porque si no, él se pone de paciente pasivo y no trabaja. Usted, trabaja usted. Sí, yo no sé si os encontráis de que a veces, sobre todo a los psicólogos nos lo dicen mucho a mí, mis pacientes, dame pautas. Yo cuando oigo dame pautas, a veces me da como una cosa, ¿no? Porque es como busco un papel que me diga lo que tengo que hacer para no hacerlo, generalmente. Porque luego vienen los pacientes, les has dado unas pautas, no encuentran el papel, lo perdí, bueno, no, porque era muy difícil, porque claro, tengo que hacer... Y esto sabía la ambivalencia que hay en el fondo, pero claro, mientras me lo ponen a mí, pues él no se pone a trabajar. Nuestro trabajo es ponerlo a trabajar, en este sentido. También la evocación, que es facilitar que la motivación aparezca de dentro. La motivación no la ponemos nosotros como si llenáramos un vaso con agua, sino que lo que intentamos es conocerlo, aproximarnos y darle la posibilidad de que pensando se le ocurran cosas que la mayoría de las veces son las que van a funcionar, porque, como decía Pascal, las mejores razones las encontramos en nosotros mismos. Esta contradicción que a veces hace que digamos, vale, pues esto lo tengo que cambiar, lo voy a cambiar y lo voy a hacer de esta manera.
Y en esto le vamos a dar importancia y lo vamos a validar, ¿eh? Siempre explico la anécdota de un paciente que era heroinómano, ¿eh? Lo tuvimos en sala de psiquiatría por una psicosis y él tenía la experiencia de haber dejado la heroína previamente y que no sabía cómo hacer. Y un día dijo, me voy a atar a la bombona de butano, no sé si aquí se utilizan las bombonas de butano y tal, que pesan un montón. Y se ató y le dio la llave a su padre. Y dijo, no me devuelvas la llave. Pasó, y evidentemente yo siempre digo, no le voy a decir a un paciente que se ate una bombona de butano porque me va a decir la psicóloga, está loca. Pero, en cambio, esto se le ocurrió a él y nos dijo, y me funcionó. ¿Y por qué vamos? Al menos poder escuchar el qué nos va a proponer o qué se le ocurre a él y que le encaje en su vida, ¿eh? Y cuando decía Marcel, nosotros somos expertos, pero él es experto en su vida, ¿eh? Y en cómo va a poder salir de una situación a veces complicada. O sea que la evocación hace referencia a facilitar que salga. Es como, más que poner agua en un vaso, es sacar agua de un pozo, ¿eh? Que a veces nos parece que no hay y no, si vamos, profundizamos y le vamos dando más cuerda, al final sacamos agua. También trabajamos mucho con metáforas, que nos faciliten el poder entender estos conceptos que a veces no son tan fáciles. Cuando hablamos de aceptación, estamos hablando de cosas que son importantes. Decíamos, el valor absoluto del otro, que creamos realmente que la otra persona tiene su propia validez, que todos somos personas, y que tiene un valor absoluto él como persona, poderlo ver, poderlo visibilizar, que hay personas que han pasado mucho tiempo fuera de la sociedad, que nadie los ha visto, y poderle dar este valor como persona, ¿eh? También creer en la autonomía, que él va a ser el que va a decidir si quiere cambiar, cómo va a hacerlo, ¿eh? Creer en estas posibilidades de ser autónomo, de poder decidir cuándo, cómo y dónde lo va a hacer, y ver que nosotros en qué podemos ayudar. También trabajamos mucho con los valores, que he visto antes un cartel que hacía referencia a los valores, y le digo a Marcel, voy a hacer una foto porque cuando trabajemos con los valores, poder trabajar con esto, ¿no? Con los valores que nos han inculcado desde, a veces de muy temprano, y a veces algo tan difícil como es cuando trabajamos con valores que no coinciden con los nuestros, ¿eh? Pero que sin embargo, a pesar de no coincidir, los podemos respetar y podemos decir, para ti es muy importante esto. A lo mejor para nosotros no lo es en absoluto, pero si para él lo es, para nosotros también lo debe ser, en este sentido, de poder afirmar los valores del otro aunque no coincidan con los nuestros. Y por último, el concepto también de empatía, ¿eh? Todo esto forma parte de la aceptación, y la empatía, tal y como lo vemos desde la entrevista motivacional, no es tanto ponerse en el lugar del otro, que a veces esto es muy exigente y a veces es imposible. ¿Cómo nos vamos a poder poner a veces en la piel del otro cuando nos explican situaciones que son tan complicadas y tan difíciles, ¿eh? A veces no logramos poder ponernos en su lugar, pero sí que podemos crear este clima que forma parte de un clima cordial, de un clima que la persona nos pueda hablar de lo que considere, de lo que sea, de algo que puede ser muy difícil y que a veces nos dicen, es la primera vez que lo explico, ¿eh? Cosas que uno no ha tenido el valor ni la oportunidad ni el clima, porque tiene miedo a que lo critiquen, a que lo juzguen, y este es la empatía vista desde la entrevista motivacional, ¿eh? Cuando habla de empatía no habla de algo muy exigente, lo debemos entender, lo debemos nosotros sentir igual, porque no podemos sentir. A veces esto también nos confunde, ¿eh? Cuando sentimos muy igual, no es tanto sentir con el otro, sino pues crear este clima para que nos pueda contar y que podamos
contener las emociones que esto muchas veces produce. Esto va a incrementar las posibilidades de cambio, de que cuando uno siente que no lo juzgan, puede tranquilizarse, puede relajarse, puede conectar con posibilidades de cambio. Y finalmente, los padres de la entrevista motivacional, que como hemos dicho antes son Bill Miller y Steve Rollnick, dijeron, vale, todo lo que hemos dicho, ¿no? Estos conceptos del espíritu motivacional son importantes, pero a veces ellos decían que tenían la impresión que era como que estaban vendiendo coches, ¿no? Que a veces también, ¿no? Es a usted que le interesa, que necesita, pues intentas pues empatizar con la persona, ¿no? Pero faltaba algo como más profundo, ¿no? Más humanizante. Es como esta capacidad de acompañar, de acercarse al dolor del otro, a veces con este interés solo de aliviarlo. A veces comentamos, mira, si hemos de llorar, porque a veces nos emocionan los pacientes, ¿no? Pero es como, yo voy a estar aquí, te voy a acompañar, porque esto ya alivia. Al final las personas vamos a tener que madurar, y el hecho de que alguien nos acompañe con esta mirada que llamamos compasiva, que no tiene nada que ver en nuestro medio. La compasión creaba un poco de rechazo, porque estaba como muy vinculado a creencias judeocristianas, ¿no? Que decían, bueno, esto de la compasión es muy... No, la compasión no es ni la pena, ni la caridad, ni nada que tenga que ver con esto, ¿no? Es poder sentarnos al lado de alguien y acompañarnos simplemente, porque a veces, bueno, a mí me pasa, que te quedas sin palabras cuando te explican algo muy complicado. Entonces, añadieron este último elemento del espíritu motivacional, lo añadieron más tarde. Sería un poco el poder pensar en la colaboración, en esta alianza, en vez de confrontarnos y estarnos peleando. No estamos boxeando, sino que intentamos bailar. Aunque a veces cuando bailamos nos pisamos el pie, pero la entrevista motivacional dice, vale, pero nos damos cuenta y, disculpa, no lo había entendido bien, ¿no? Vamos a volver a empezar, a ver, vamos a bailar otra vez, ¿no? También la evocación sería pues esto, ¿no? Que vamos a creer que la persona puede generar sus propias soluciones, en vez de solo psicoeducar, que a veces va a ser conveniente también explicar, dar información, pero lo vamos a hacer de forma distinta, no tanto como tú debes hacer, sino que vamos a creer que tú también puedes generar tus propias soluciones. La aceptación sería más el reconocer las propuestas estas del paciente, y que también él va a ser el responsable, en vez de obligarlo o imponerle las soluciones. Bueno, ¿cómo quieres hacerlo? De esta manera, ¿cómo vas a hacer? Y vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Y ayudarlo a responsabilizarse a él. Y finalmente este interés en promover el bienestar, en vez de... Hacemos esta comparación, ¿no? Cuando hablamos de compasión versus la indiferencia, ¿no? Que a veces miramos para otro lado, porque es difícil, estar acompañando a una persona que sufre. Esto no le damos valor. A veces durante nuestra trayectoria profesional no empezamos con muchas ganas, pero no nos damos cuenta que trabajar con el dolor humano es muy complicado, y que hemos de aprender a encontrar este equilibrio, ¿no? Porque si no acabamos mirando hacia otro lado o imponiendo, ¿no? Yo tengo las soluciones, la verdad, ¿no? Y lo demás no me interesa. Vale, y esta es una parte, la parte del espíritu, que viene a referirse a la relación que establecemos con el paciente. Decimos,
desde dónde, desde qué filosofía nos vamos a relacionar con la persona, pues desde este espíritu motivacional que es de colaboración, aceptación, evocación y compasión que hablamos. Y pues después están las técnicas, porque esto como lo hacemos, pues hay una serie de técnicas que también están en esta entrevista motivacional, que son muy también las técnicas básicas, que son pues las preguntas abiertas, las preguntas abiertas cuando son técnicas de comunicación, pues en vez de hacer preguntas cerradas y que como si fuera un cuestionario intentamos hacerlas abiertas, porque las preguntas cerradas no nos van a dar información y queremos ver, queremos explorar. Cuéntame tú, dime tú cómo lo haces, qué piensas, qué opinas, qué soluciones ves, qué motivos tienes para dejar de beber, qué cosas te importan. Todas estas son preguntas abiertas y a veces estamos más acostumbrados a hacer preguntas cerradas de cuántas veces has recaído, cuántas veces te has tomado la medicación. Entonces es cambiar el tipo de preguntas por preguntas abiertas. Luego, cuando decimos que no es un combate de boxeo, sino que es un baile, ¿no? Hacemos una pregunta abierta de explorar y luego respondemos no con otra pregunta, sino con reflejos, que es también una estrategia de comunicación que es como que nos permite conducir y decir a la persona, dime más, eso que dices me interesa, y que son estos reflejos que es repetir alguna parte o poner un sinónimo o parafrasear, que es dar una explicación o dar una metáfora. Un ejemplo os pongo: si el paciente dice estoy aburrido, un reflejo simple sería aburrido, y él puede decir pues sí, aburrido porque llevo muchos días con eso, no hay manera de ponerme mejor, no me dais soluciones. Este aburrido, cuéntame más sobre aburrido, quiero entender el aburrido, es la repetición. O tú podrías decir, el paciente dice estoy aburrido, puedes decir estás cansado, y el paciente puede decir no, cansado no, estoy enfadado porque me vais diciendo haz esto, ahora habla con la psicóloga, ahora ves al grupo, ahora ves, y nadie me da solución, y no estoy aburrido, no estoy cansado, sino estoy enfadado, ¿no? Que nos permite ver si nos estamos entendiendo o bueno, tienes ganas, por ejemplo, una paráfrasis es: me estás diciendo que tienes ganas de tirar la toalla, de no venir más, decimos tirar la toalla, de no venir más a terapia, de abandonar el tratamiento. Y él puede decir, pues sí, porque no veo que me sirva. Es esta manera de hablar, con estas estrategias de comunicación que nos van a dar información y nos van a hacer a comprobar que nos estamos entendiendo. Y yo creo que podemos poner el pequeño vídeo para que veáis un poco que el reflejo es una estrategia de escucha activa, para escuchar a la persona y no preguntar todo el rato, preguntar. Y yo creo que ¿puedes poner el vídeo? Sí. There's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head. And it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It's not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there. Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. See, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, out. you're not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just... Sometimes it's like there's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds
really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just Don't. Try to see things my way. Do I have to keep on talking till I... Pues nada, este vídeo también es un vídeo de YouTube, pero viene a decir un poco que a veces lo que hacemos es intentar decir a la gente lo que tiene que hacer y no la escuchamos, ¿no? Y cómo tenemos una estrategia, una técnica para escuchar, pues con estos reflejos, Cuando este chico le dice, esto parece que me cuentas, parece difícil. Sí, claro, es difícil porque me pasa eso, Cuando tú vas haciendo reflejos, estás permitiendo que la persona se explique antes de darle la solución, Y estos son los reflejos que usamos también como técnica de entrevista motivacional, Es un poco una broma, pero es muy así, Pues, me pasan estas cosas. Y luego, pues también, por último, las afirmaciones y las validaciones. Aquí creo que no hemos encontrado el vídeo, Alejandro, no hemos podido... el de la validación no se ha encontrado. Bueno, pero básicamente también otra estrategia es dar refuerzo positivo a las personas, porque no solo es importante que las personas vean la necesidad de cambio, sino también que contacten con esa capacidad de cambio que tienen. Si tú no les ayudas a pensar que pueden cambiar, no van a cambiar, porque si tú ves muy importante, muy necesario cambiar, pero no te ves capaz de cambiar, generas mucha frustración, no generas cambio, Entonces, porque si uno cree que es muy importante pero no se ve capaz, eso no le ayuda, le hunde en la miseria, y entonces por eso es muy importante la estrategia de validar, y es también una parte importante, y yo creo que ya está ahí. Por último, pues hacemos los resúmenes, que también vamos avanzando con estos estrategia de ir resumiendo lo que nos dice el paciente, porque un paciente a veces se dispersa mucho, pues para ir centrándolo. Hay pacientes que necesitamos que nos cuenten cosas y no es fácil porque no hablan mucho, y vamos a hacer preguntas abiertas y vamos a hacer reflejos, y al revés, hay pacientes que no callan y además pasan de un tema a otro, entonces vamos a usar los resúmenes para ir ordenando lo que el paciente dice. Y eso sería así, un poco rápidamente, pues de dónde sale la entrevista motivacional, las partes que tienen y por qué usamos la entrevista motivacional. Y bueno, esta es la imagen, lo que decía Neus, que vamos con imágenes, pues la idea del resumen sería como ir cogiendo flores y darle todo ordenado en un ramo al paciente. Y bueno, pues nada, pues eso.